base normativa, con todo lo que sabemos que fue el proceso legislativo, ¿no? Que es bastante complejo en nuestro país. O sea que siempre como por lo menos un llamado de atención a lo que en cada situación nacional tenemos que resolver. Porque es un panorama realmente desolador, pero a su vez un gran desafío. Los jueces uruguayos estamos teniendo que aplicar, o mejor dicho, resolver cuestiones que nunca antes fueron resueltas por la doctrina y, digamos, por supuesto, jurisprudencia nacional, pero que a su vez en la doctrina extranjera está resuelta en base a otros textos. Entonces, en definitiva, estamos como, digamos, Sartre, ¿no? Es decir, puedo hacer lo que quiero, pero bajo mi responsabilidad. Entonces puedo cometer errores, pero asumiendo el tema de que es todo es nuevo y que en esto todos podemos equivocarnos, pero trataremos, o tenemos que tratar de no hacerlo, en base a principios, pero también a regulaciones concretas. Y para que se den una idea de lo que estoy hablando, es decir, el juez de garantías, una de las cosas que tiene a su cargo es el control, como decía Santiago, de la investigación. Tenemos presente que hay una norma que habilita al juez de garantías a mandar investigar al fiscal, o no mandar a investigar al fiscal, pero por lo menos evaluar la investigación de la fiscalía cuando la fiscalía decide no investigar más o no investigar nunca. El artículo 98 está presente, no hemos tenido no se ha tenido hasta que se tiene una situación, y por lo que uno ve y cuando oye de la reforma, de que los fiscales ahora son superpoderosos, etcétera, etcétera, los fiscales del Código Viejo sí que eran superpoderosos porque no tenían que rendir cuentas a nadie, no motivaban sus decisiones de no investigar, o de archivo, mejor dicho, por no investigar, es decir, su pronunciamiento era vinculante y no tenía por qué ser motivado, y ahora hay una norma en el sistema actual, con los famosos agentes de la Fiscalía, donde están sometidos a un control por el juez de garantías. Es decir, que el juez de garantías no solamente tiene que mirar, velar por el imputado, sino por la víctima, y hasta por el denunciante, porque en esto también es novedoso nuestro sistema. Consagra el derecho del denunciante, que puede ser no víctima, no ofendido, a que se revise la decisión de no investigar de un fiscal. ¿Y qué pasa si la Fiscalía General rebota una denuncia? Ya, digamos, la DPA, ya no un fiscal en la DPA directamente no asigna la investigación a nadie. Está previsto una forma de impugnar eso, se ingresa en el artículo 98. El 98 prevé en realidad que un fiscal que asumió una investigación, o que tiene asignada, perdón, una denuncia, puede no investigar, y en cuyo caso la víctima, el denunciante, insisto también, puede pedir que un juez, el juez de garantía, revise esa decisión. ¿Y cómo va a revisar un juez de garantía una decisión de no investigar? Y evaluando la calidad de la decisión de no investigar, es decir, los elementos, ¿por qué no investigó? Es decir, hay una audiencia prevista para eso, donde la fiscalía, el fiscal, mejor dicho, tiene que explicar por qué no investigó, por qué decidió dejar de investigar, etcétera, y el juez hace una evaluación de una investigación para ver si fue suficiente, bueno, de acuerdo con los parámetros de la Corte Interamericana, o la Convención, mejor dicho, Americana de Derechos Humanos, del recurso de la víctima a derecho de la víctima a un recurso efectivo, su investigación, etcétera. Que, insisto, se agrega el denunciante, que puede no ser víctima. O sea que cualquier denunciante que esté molesto con una decisión de no investigar puede apelar o recurrir a un juez de garantía. No le ha pasado a muchos, ¿no? Acá no está, ¿te pasó? Bueno, o sea que va a pasar, porque a medida que se vea, es una herramienta muy poderosa de control de los fiscales. De vecinos, la fiscalía lo había archivado y se presenta el denunciante pidiendo audiencia. Y allí, bueno, concurrió
denunciante y fiscalía expusieron por qué lo habían archivado. En realidad, cuando la denunciante va a llevar la prueba que la fiscalía le había pedido, se encuentra que ya estaba archivado. Entonces, por eso acude al juzgado y se hizo lugar y se pasó al fiscal subrogante. O sea que hay un antecedente. Sí, porque en realidad la defensa argumentó que tenía cantidad de pruebas, que estaba amenazada, y la fiscalía en realidad lo había archivado con la declaración de la denunciante y la víctima. Ahí tenemos que entonces el juez de garantía es ese sujeto pasivo, homologador, matasellos de que no, en realidad Bueno, sí. le puede imponer al fiscal, por lo menos al subrogante, que al Ministerio Público como digamos institución, que no está de acuerdo con que no se investigue, que investigue o que digamos justifique por qué no lo hace. Y en el caso de la Fiscalía General, que insisto, la oficina depuradora, no, este caso yo qué sé, ¿por qué no? No se asigna a nadie, no está previsto. Bueno, pero es una forma, si eso ocurre, indirecta de eludir el control del denunciante o la víctima que está en el 98, y esto está planteado. O sea que, digo, son cosas que se están se van dando a diario y que van moldeando el perfil de juez de garantías ROW. Venimos todos de un sistema donde el juez tenía, digamos, un papel absolutamente diferente. Pasamos de un juez instructor y decisor al famoso doble juez, con la solución también muy particular de nuestro país, que por la limitación económica se encontró una solución, si fue un estímulo para una solución que es buena, que incluso creo que Binder la elogia, ¿no? Es decir, que los jueces tengan las dos funciones, y que no haya, digamos, separación de juez de garantía, no hace más que eso, no, que los mismos jueces hagan las dos cosas, porque se van, digamos, enriqueciendo profesionalmente, en fin. Concretamente, también yo me pregunto, ¿la imparcialidad significa que juez de garantía, juez uruguayo, que ni siquiera tiene el nombre de garantía, pero cumple esa función, es un juez espectador? No, el juez de garantía no es espectador, y veremos si el juez del juicio lo es, veremos, pero ciertamente que el de garantías no, y tiene obviamente una función, un objetivo en cuanto a la actividad muy diferente del juez anterior. Es decir, el juez anterior, el objetivo por el cual se decía que no era espectador, sino todo lo contrario, era la investigación. En este caso, el juez lo que tiene que velar es por la calidad de la investigación y por las garantías del imputado y también de la víctima y sus derechos. Es el juez que va a resolver la afectación de derechos durante la investigación preliminar, la procedencia, la solicitud de formalización, y ahí ya tenemos otro tema con la formalización, que es en nuestro país, en nuestro sistema, cómo quedó, digamos, conformada o definida, pero la formalización no es igual, y lo señalan todos los autores extranjeros. La de ustedes no es la formalización de Chile. Entonces, si no es ¿por qué no es la formalización? Y porque el control de admisibilidad de la formalización en el sistema uruguayo quedó un poquitito, digamos, con un juez con una injerencia mayor. Es decir, hay una posibilidad de rechazo regulada, hay una posibilidad, en fin, de subsanar, cosas que hacen decir a Riego, a Arellano, al propio Leonel, que el juez, en la formalización uruguaya, el juez de garantías de Uruguay, en el tema de la admisibilidad o admisión de la formalización, ya está, digamos, un poquito aparte del juez chileno, por ejemplo. Es decir, ni ese juez chileno que solamente recibe una mera comunicación de la Fiscalía, voy a investigar a fulano, porque tiene un grado de control diferente, o tiene un grado de control que no tiene directamente el juez chileno, pero tampoco es el juez del sistema anterior. Y acá esto, que no es teoría, es práctica pura, es decir, esto en la cancha se ve cuando es que el juez está, digamos, posicionado desde nuestro punto de vista correctamente, o cuando está inclinado para un lado o para el otro. Es decir, cuando el juez se saca de encima, o si todo el análisis de los cuestionamientos al pedido de formalización con el enunciado, el juez
solamente recibe un acto de comunicación, o pedido de formalización es un mero acto de comunicación, está posicionado con la literatura chilena, es decir, no con lo de acá. Y si va para el otro lado y exige, bueno, para yo disponer la formalización tengo que ver qué evidencias hay, y me tiene que mostrar, la tengo que valorar, quiero ver, y no me convence, y ahí como que podría estar un poco acercándose al juez del sistema anterior, ¿no? Es decir, al juez del sistema mixto, porque quizás ahí ese control es demasiado excesivo. El juez de la formalización, lo que siempre dicen, en esto creo que no cambia, esa es la idea de nuestro sistema, es un juez que debe gestionar el debate sobre las garantías, sobre todo lo que se plantea vinculado con lo que se puede plantear en una audiencia de formalización. Digo, en este sentido, creo que está claramente lo de una expresión que siempre me acuerdo de alguien que está acá, de ser proactivo. No, de atrás tuyo. Después, en otro contexto. Bueno, hay que ser proactivo. Bueno, el juez, en ese sentido, tiene que ser proactivo. ¿Y qué quiere decir que sea proactivo? Y otra cosa, la formalización. Es una etapa que, paradojalmente, es desformalizada. Es decir, se formaliza la investigación en una audiencia desformalizada. ¿Y qué quiere decir una audiencia desformalizada? Y qué tiene que ver con esto del rol activo, proactivo del juez, es que el juez tiene que gestionar ese control horizontal de las partes mediante de qué le parece a usted, qué evidencias tiene usted, es decir, en el caso sobre todo cuando se plantea un pedido de una medida cautelar y ni que hablar prisión preventiva. Y ahí como que no hay tiempos de réplica y dúplica, es decir, es un diálogo, un diálogo, o mejor dicho, el juez tiene que tener la capacidad de provocar el cruce de argumentos. Venimos de una audiencia, y no es la primera, de segunda instancia, donde esto sale espectacular. Digo, capaz que la decisión nuestra es cerrada, pero digo, lo que sí sale es que provocamos la necesidad de argumentar en las partes, y las partes responden naturalmente con diferente nivel, con diferente calidad, y de ese diálogo, y se le dice a uno que, bueno, a ver, ¿y cómo explica esto? Y el otro después dice una cosa, y no, pero usted ya habló. No hay preclusiones, no hay traslados, es una audiencia donde fluye la cuestión vinculada con el análisis de las peticiones, garantías cautelares, etcétera, de manera que no hay por qué estar, digamos, en la lógica, no hay que estar, mejor dicho, en la lógica, por ejemplo, de una audiencia preliminar, sin perjuicio que en la audiencia preliminar del CGP, se podía también, y algunos jueces intentaban hacerlo bastante desformalizado, pero siempre estaba aquella, digamos, aquella línea de que la audiencia se cumplía en etapas, que eran preclusivas, y pasaba de una a otra, pum, pum, y se cerraban las puertas. Bueno, la preclusión, la noción de preclusión estaba muy presente en la literatura del CGP, o está presente. En este caso, en la audiencia de formalización, no sería de esa manera. Una cuestión que me parece que alguien me podría decir, bueno, pero ¿para qué vas a hablar de esto? No hable de esto, mejor que no. Pero yo confío en los jueces uruguayos. Nula iniciativa probatoria del juez en esta etapa, nula. No hay ninguna posibilidad de medidas para mejor proveer en esta etapa. Está escrito que sí, en el Instituto de Derecho Procesal, en el curso que reciente publicación, y yo digo que no. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Bastante adefesio es que esté el instituto, pero de ningún modo ni siquiera se puede visualizar de la introducción de ese instituto en la reforma que haya sido intención ni que pueda conjugarse con esta etapa las medidas para mejor proveer. También otro problema que tenemos adicional, ¿no? Es decir, porque tenemos el Instituto de Derecho Procesal, no tengo ningún problema en decirlo, con una mirada muy, pero muy diferente de la mirada de la mayoría de los que estamos acá, que estamos en el día a día con los desafíos del nuevo sistema,
y tiene obviamente la autoridad de cualquier instituto y nada menos del Instituto de Derecho Procesal Uruguayo. Por eso o sea, medio en broma, medio en serio, ese libro hay que comprarlo, hay que comprar todos los ejemplares para que no circule, pero es medio fascista, ¿no? Que circule, bueno, daremos la batalla. No, esto viene mucho después. Bueno, como decía, es una etapa deformalizada, va de retro, Satanás a las preclusiones y a los traslados, y esto lo vemos en una instancia, así se cede la palabra a fulano, es decir, y después que habló uno, no, usted ya habló, qué sé yo, ese tipo de dinámica no corre. Hay esta introducción, son los temas que vamos a hablar, o tratar de por lo menos abordar entre la admisibilidad y la fundabilidad, es decir, qué es lo que debe analizar el juez, es decir, cuál es el límite o el alcance del control que tiene que hacer del pedido de formalización. Y acá está lo que le decía, entre el acto de mera comunicación y el auto de procesamiento, es decir, ni una cosa ni la otra. Tanto más cerca de uno de otro, cuánto no sé, pero está, digamos, mitad de camino, o por lo menos muy lejos de cualquiera de los dos. Sucede algo que en todos los países que reformaron digamos, que adoptaron el sistema adversarial, puede generar alguna confusión y complicación en cuanto a que, bueno, no es tan distinto de lo que teníamos antes, que es cuando la formalización viene acompañada de una prisión preventiva, así cuando se solicita además la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ahí, con el pedido de procesamiento, de formalización, el análisis que tiene que hacer el juez es un análisis, digamos, para hablarlo claramente, un análisis light, es decir, light en el sentido de no hay que controlar, por ejemplo, si hay una imputación, si hay un pedido de formalización basado en lesiones graves, bueno, a ver dónde está el certificado forense que dice que las lesiones son graves, tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si a eso se le acompaña un pedido de prisión preventiva? Bueno, ahí como que, y eso lo señalan todos los también autores clásicos de la reforma, ahí está siempre el riesgo del mini juicio o del antejuicio, del adelanto del debate que no debe ser el momento. Es decir, el norte de esta audiencia es que todo lo que sea prueba y cuestiones determinantes de la culpabilidad, etcétera, no son para ahora. Pero claro, si hay que resolver una prisión preventiva y la prisión preventiva no requisita del supuesto material, y ahí, bueno, el tema de la prueba y cómo la evidencia con que se cuente más, acercan bastante la cuestión, pueden llegar, y más sobre todo si tenemos prácticas inquisitivas o rémoras inquisitivas, a la situación del sistema anterior. Todas las reformas han sufrido este tema, y sobre todo a partir de las reformas, que han tenido, digamos, una orientación claramente hacia la añoranza del sistema de prisión preventiva preceptivo, que lo hemos, en nuestro caso, digamos, yo diría, sorteado bastante bien para lo que venía del Poder Ejecutivo y tuvimos militancia común al respecto. No quedó preventiva, la prisión preventiva en nuestro país no quedó preceptiva, más allá de algunos eufemismos que podrían decir, bueno, pero en los hechos va a funcionar de esa manera. Bueno, y algunas cuestiones de la segunda instancia que les quería compartir. Bueno, el pedido de formalización está regulado cuando el imputado está libre, su forma escrita, como decía Santiago, suspende la prescripción, debe tener la individualización del imputado, los hechos y la participación, norma jurídica, calificación. Acá del tema de la calificación ya tenemos alguna aproximación a un problema, que es el juez puede interferir en la calificación, es decir, puede corregir la calificación del pedido de formalización y en función incluso de esa corrección rechazarla o si ve que no hay elementos, si como está planteada la solicitud no reúne las condiciones de tipicidad, los hechos que se presentan como fundantes del pedido, etcétera, de formalización, el juez puede rechazar esa formalización, o en realidad debería hacer otra cosa. Es decir, ¿qué harían ustedes? ¿Rechazan o qué hacen ustedes? ¿Rechazan un pedido de formalización escrito? ¿Rechazan o hacen otra cosa? ¿La ley le permite hacer otra cosa o se impone el rechazo? La ley permite hacer otra cosa, ¿no? Es decir, permite subsanar, lo dice claramente. Y eso se puede hacer también cuando el pedido de formalización es oral en la audiencia. ¿Y por qué no?
Es decir, y ahí tenemos un tema, pero estamos favoreciendo a la Fiscalía. Es decir, bueno, lo que pasa es que ahí entonces estamos pensando o tenemos que priorizar la lógica del acto de comunicación. Es una investigación que se formaliza, que no se juega el partido. Es decir, siempre tenemos que tener como una especie de permanente recordatorio, como un despertador que nos diga el debate es para el juicio, el debate es para el juicio. Es decir, acá no se trata de determinar la culpabilidad, insisto, la dificultad es cuando viene el pedido de prisión preventiva. La prueba, toda la discusión que se tuvo con la prueba, que tenía que haber prueba, que la prueba tenía que ser rendida judicialmente, que si no se rendía judicialmente la prueba, la prisión preventiva era inconstitucional en el caso de la prisión preventiva que se solicite, pero en general la prueba de lo que es el pedido de formalización, olvidémonos por un momento de la prisión preventiva, esa prueba tiene que ser rendida, no, ya está, eso está zanjado, la prueba tiene que ser la prueba que la Fiscalía, con la que la Fiscalía cuenta, que incluso hubo que modificar un artículo porque decía la prueba como que estaba de la enunciación primera del nuevo código, de la ley 100.293, la prueba decía con que se va a ofrecer o algo así, y en realidad ahora quedó la prueba con que se cuente, o sea que en realidad la prueba es la carpeta, es decir, las evidencias que tiene la Fiscalía en la carpeta. Simplemente eso. El juez puede exigir ver la carpeta, toda la discusión que tuvimos, todos las actividades académicas que se hicieron con relación a este tema, ya de alguna manera perdió sentido la discusión, a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre entre otros, inconstitucionalidad del artículo que regula la solicitud de formalización con prisión preventiva. Y tenemos una norma que en realidad para mí no debería estar, pero bueno, se decidió mantenerla, que es el juez tiene prohibición de ver la carpeta, por lo tanto está resuelto en esa forma tan tajante. Las medidas cautelares son eventuales, bueno, en el caso del pedido de la Fiscalía, el petitorio, posibilidad de subsanar, como le decía, y las diferencias con el imputado detenido tienen que ver con los plazos, ¿no? que ya sabemos. Wow, acá no me veo, ni yo veo esto. Entonces, son problemas el control la audiencia de formalización tiene un contenido ya definido, control de acusación, análisis control de admisibilidad, digamos, del pedido de formalización y eventualmente resolución sobre medidas cautelares y otras cuestiones. El desarrollo de la audiencia de formalización, bueno, a muchos, a los que están cumpliendo la función ya esa perdónenme que les diga, no es, ya lo saben, quiero decir, cómo funciona, ¿no? Es decir, el juez se identifica, a los efectos del registro, tiene, digamos, esto del asegurarse el conocimiento que el imputado debe tener de qué se trata esa audiencia, como en todas otras. Hoy, después que resolvimos el cese la nulidad de la detención, la nulidad de la detención y el decaimiento de la prisión preventiva que siguió inmediatamente a esa detención. Graciela leyó la resolución y tuvo la inteligencia de preguntarle a los imputados, ¿entendieron? Y la resolución fue bastante, llana, pero era sobre el alcance de la semiplena prueba, la exigencia de la semiplena prueba, con encima una fiscalía o fiscales que interpretan que el fundamento de la semiplena prueba lo tienen que ver ellos y no tienen por qué contarle nada al juez. Es decir, piden la orden de detención de fulano mengano, que se vive en tal lado, por una eventual, en el marco de una investigación, un delito de rapiña. ¿Cuándo, dónde? No, nada. ¿Y en base a qué? O nada. Y allanamiento también, nada. Que tenía, no sé. Bueno, todo eso es una discusión, obviamente, que hubo que hacer una resolución con mucho argumento tipo técnico. Y al final, bueno, como decía Graciela, pregunta, ¿los imputados entendieron? No sé qué. No es uno. Y el defensor rápidamente quería leer. Entonces Graciela, bueno, quiere decir que ustedes en este momento para el tribunal tienen que estar en libertad. Ahí se abraza. ¿Entendieron? Clarísimo.
se abrazaron y lloraban. Pero no quiere decir, no quiere decir que estén, que sean considerados ni inocentes ni culpables, y además están sujetos están en una investigación formalizada en la que puede eventualmente ser nuevamente solicitada la prisión preventiva. No, ella igual ya no escuchaba nada, ella ya estaban, nos fuimos, ya está, y hacían así porque sé que alguien estaba mirando por que se iba. Bueno, aquello de que entonces el lenguaje tiene que ser sencillo, muchas veces, por más que uno se esfuerce, digo, cuando se está discutiendo en cuestiones como esta, es decir, que la fiscalía dice, no tengo que mostrarle al juez lo que tengo, una cosa es que no mostrarle lo que tengo, y otra cosa no decirle que tengo, no le digo nada, es decir, le pido la orden de detención sin decir nada. Y el juez dice, atento que hay un pedido fundado, o algo así, y después resulta que hay una idea, que de repente nos equivocamos somos nosotros, ¿no? Pero una idea de que la semiplena prueba del artículo 15 de la Constitución está vacío de contenido, que no hay que en realidad controlar nada, porque los fiscales son los que tienen que evaluar si hay fundamento para una detención, y el juez lo único que tiene que hacer es disponerla. Bueno, con ese panorama no nos gustó, y las explicaciones en la audiencia, el diálogo que se suscitó en la audiencia, le preguntábamos a la fiscalía, al momento de la detención, ¿qué se tenía? La defensa decía, no tenía nada. El parte policial, el memorándum, ¿qué tenía? Y ahí empezaron a vacilar, y dice Graciela, ¿pero no tienen la tablet? No tienen la tablet. Y entonces, acá no tenemos el parte, no saben, con esas vacilaciones que uno no... Bueno, sí. Todas esas cuestiones que son, digamos, ejemplos de la forma como se debería o se tendría que resolver de esa manera informal. Con relación a lo que le decía de los hechos, bueno, perdón, no, lo más importante, control de detención, ¿para qué? Porque en definitiva, y esto es un tema que divide, incluso nosotros consultamos con esta cuestión, yo siempre hago eso, los vuelvo locos, consultamos con Leonel, consultamos con Leticia Lorenzo, consultamos con un juez rosarino, consultamos con... no me acuerdo qué más, no importa, un montón de gente. Y es curioso, porque claro, ahí salió, por ejemplo, parece que en Chubut los fiscales no tienen que pedir la orden, la detención la hacen los fiscales. Entonces, si vas a leer un manual de Leticia Lorenzo y te da, marchaste, puedes resolverlo mal, porque no es el sistema nuestro. Y en Argentina, en Chile y quizás en otras provincias argentinas, es más parecido al nuestro. El juez tiene que controlar el pedido de detención. Bueno, y se dio en este caso una situación realmente que nos costó mucho resolver, porque la paradoja es, ¿puede haber una detención ilegal controlada por un juez que en realidad no controló nada? Es decir, se supone que la legalidad de la detención es generalmente cuando se hace sin orden judicial, sin intervención de un juez. Acá el juez intervino, pero no controla, no exigió, no entendió necesario que se fundara, pero además lo argumentó. No nos convenció. Bueno, capaz que mañana nos convence esa línea de razonamiento. Bueno, ¿qué pasa cuando se declara, cuando la detención se entiende ilegal por parte del juez? Una posibilidad sería, se dice que es ilegal y se continúa con la audiencia. En ese sentido, podría ser una alternativa. Si después de la detención hubo prisión preventiva, el problema es si se puede escindir una cosa de la otra, ¿no? Es decir, con la lógica del 113 del CGP hay un artículo que es el 381, pero como tú hacías mención, habla más bien de la prueba, ¿no? De preservar, de rescatar la prueba, no tiene mucho que ver con esto, que acá no estamos en etapa de prueba, en fin, el tema de la posibilidad de la afectación de una nulidad por control de detención, por detención ilegal, a la prisión preventiva, extenderla, etc. Otra posibilidad es que en el control de detención,
no digo esto, ojo, digo, porque nos costó muchísimo enhebrar todas las cuestiones de este caso. Yo no estoy diciendo cada vez o toda vez que haya una detención ilegal por H o por B, la prisión preventiva sucedánea inmediatamente, sin solución de continuidad, ¡pum!, cae. No, simplemente que en este caso nos pareció que era la solución. De repente en otro caso, bajo otro contexto y otras circunstancias, no. Y es una cosa que lo veo, se ve en todos los textos, y nadie dice, esto, si pasa esto, si A, B, no. Es decir, lo dejan planteado, bueno, en fin, como que se puede seguir una audiencia de formalización con después de declararse la detención ilegal, pero con la persona en libertad, ¿no? Si el tema de la prisión preventiva se puede volver a plantear, etc. La ilegalidad no es de la detención en sí, sino de luego de detenida la persona es objeto de apremios. ¿Qué pasa? ¿Cae todo? No, en realidad ahí hubo un inicio correcto, judicial, con orden, se privó, restringió la libertad ambulatoria en base a un mandato judicial fundado, etcétera, eso no es problema. El tema es que después lo que hay es un exceso de la autoridad policial, que en todo caso debería ser motivo de investigación por parte de la Fiscalía. Acá me acuerdo en la época del código, esto generalmente, generalmente no, a veces no pasaba nada, vamos a ser sinceros, a veces no pasaba nada. Y a veces, porque sí, a veces no, se pegó contra el patrullero, no le pasó, bueno, es decir, que dice el imputado, el detenido, en el código, el sistema anterior, me dieron una paliza, no sé qué, y la policía dice, se pegaba la cabeza contra el patrullero. Las dos hipótesis podían ser, porque algunos hacían eso, digo, algunos policías le pegan a los detenidos, unos cuantos policías le pegan, y muchos, o unos cuantos detenidos se pegan contra lo que sea para inculpar a los policías. El tema es la actitud que se asume frente a eso. Una es decir, está mintiendo, no hago nada, y otra es, bueno, en el sistema anterior, perdón, y otra es, doy vista al Ministerio Público, formo pieza presumarial, lo hago ver por forense, todas esas cosas. Ahora, con el sistema actual, en realidad es simplemente fiscal, tome nota de esta situación. Perdón, claro, y el defensor ni que hablar. Y acá es un tema también interesante, es decir, este control de admisibilidad, tengo entendido que algunos lo hacen de una manera y otros de otra, es decir, algunos lo hacen, el juez, mejor dicho, algunos jueces le preguntan al imputado cuando lo detuvieron, dónde y cuándo, qué sé yo, lo trataron bien, le pegaron, y otros jueces simplemente registran, o sea, si hay un planteo, es decir, como que le trasladan a la fiscalía, bueno, el tema cuando fue detenido y lo demás, y a la defensa, que si la defensa no dice no hace ningún planteo, ningún cuestionamiento a la legalidad, como lo que lo da por cumplido el control. Yo pienso que si estamos con el tema del rol activo, me parece que el juez tiene que hacer algún tipo de... No puede hacer eso, esto no es para mí, yo creo que tiene que preguntar algo, digo, sin hacer algo como de incitar a que se denuncie un maltrato que de repente no existió, sino simplemente que un relevo que sea en mi opinión, no estoy diciendo que sea la verdad revelada, lo tiene que hacer el juez, no tendría que delegarlo. Después el famoso relato de los hechos del fiscal. Acá lo que de alguna manera decía al principio, ¿qué tanto exigimos de ese relato? Que está previsto en la ley que tiene que hacerse, ¿no? Es decir, que sea exhaustivo, que sea igual que una acusación, teniendo en cuenta que la acusación después no puede modificar los hechos de la formalización. Ese es otro problema del código, ¿no? Porque podría ser un poco, darle una oportunidad para modificar los hechos, ¿no? Es decir, puede ampliarse, pero los mismos hechos, cuando no se modifican los hechos, o no hay nuevos hechos, quiero decir, los hechos tendrían que ser los mismos. Y puede sí cambiar si está previsto la calificación. Creo que acá es una omisión, no tiene mucho sentido que no haya posibilidad de modificar en la acusación los hechos que motivaron la formalización. Pero bueno, en ese sentido, teniendo en cuenta eso, parecería que la exigencia en realidad es para la Fiscalía, ¿no? Porque puede echar a perder su caso si hace un planteo o una solicitud de formalización cuyo relato sea insuficiente, oscuro, etc. Como dijimos antes, el juez, si tiene dudas sobre la
tipicidad o le falta algún elemento para resolver que si es típico o no el hecho relatado, ¿qué debe hacer? Callarse la boca, esperar que se impugne o se cuestione por la defensa. Y si se cuestiona por la defensa, ¿qué tiene que hacer? Resolver, arrojar el martillo y resolver, digo, rechazar la formalización. Le doy la palabra para si no me aburre. ¿Qué les parece? Sí, perdón, para el interior también. Si el juez observa que el relato de la Fiscalía, en base al cual pide la formalización, adolece de alguna oscuridad en cuanto a la tipicidad o alguna falta de un elemento que tenga que ver con la figura del delito reclamado por el cual se va a formalizar, ¿qué conducta debe seguir? Debe resolver dictando una resolución de rechazo por inadecuación típica, por improponibilidad de la formalización, o debe hacer otra cosa. Por favor, que alguien hable. ¿De acá o de allá? Bueno, Beatriz ya se tiró con todo. Un micrófono para Beatriz. Quizás puede ser que la pregunta haya sido muy obvia, ¿no? Pero me alegro, digo, no sé. No, el juez puede pedir aclaraciones. En esta audiencia el juez tiene un rol proactivo. Puede pedir aclaraciones, o sea que no tiene por qué provocar el contradictorio, el debate. La defensa cuestiona, ¿verdad? Supongamos que es la defensa la que cuestiona. En el relato falta tipicidad, no sé cuánto, se tiene que rechazar la formalidad. No, yo estoy planteando que falta, sí, está bien, si no hay tipicidad, pero yo estoy hablando de un relato que en realidad es incompleto, no es que no es que esté relatando un hecho que no es delito, sino que hay alguna cosita que aclarar, alguna cosa. El juez, la defensa dice, le falta, no sé, hay que rechazarlo. ¿Ese es el camino o en realidad puede hacerse puede dialogarse respecto a ver, ¿me puede aclarar un poco en base a qué está pidiendo la formalización? Y eso ¿está bien, está mal? Esa era la pregunta. Aida, ¿qué dices tú? Yo creo que se puede hacer alguna pregunta, pero sin incidir tampoco en la respuesta, porque si no la defensa va a saltar arriba. Si yo le digo a la Fiscalía, le pregunto, pero usted se está refiriendo a esto o a lo otro, en concreto, digamos, la Fiscalía puede protestar. O sea, yo tengo que pedirle... La Fiscalía en la defensa. La defensa, sí, porque obviamente... Y si no, yo creo que si no se aclara y yo creo que no hay ilícito, yo lo archivo. Bien. No, son dos situaciones diferentes, a mi modo de ver, ¿no? Una cosa es que rompa los ojos, que los hechos no conducen a ninguna imputación, porque no hay delito, no hay tipicidad, y otra cosa es que el relato sea confuso, le falte algún elemento. Pero si, por ejemplo, una violación o algo así, y falta la instancia, porque eso me ha pasado. Es otro tema. Violación a instancia, que falte. Seguro. Y entonces, en ese caso, yo le pregunto a la Fiscalía, pero no le puedo decir que falta de instancia. Entonces... Para la violación son pocos los casos ahora que se presentan. ¿Hay algún caso que se exija la instancia? Y primera cosa, por eso colateral, sí. No importa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí, por ejemplo, seguro que la defensa me va a saltar porque le estoy dando elementos a la Fiscalía que la Fiscalía los tenía que traer. ¿Y cuál es la consecuencia de ese rechazo? ¿Cuál sería? Si sucediera, ¿no? Si se rechazara la formalización. Por falta de instancia no me gusta el ejemplo, en realidad, porque... No, para este caso, para la violación. Bueno. No, pero supóngase para lesiones, para cualquier... O sea, a ver, si falta la instancia, nos tenemos que hacer los bobos y que se caiga la estantería. Sí, no sé. Pero ya está... Sí. Decía que en el relato por ahí el Ministerio Público habla de la Fiscalía, habla de
de algo que a todas luces es una tentativa, y sin embargo en la tipificación que hace no refiere en grado de tentativa y lo da como por consumado. Me pasó una oportunidad, le pedí la aclaración y lo subsanó porque quedó evidente, ¿no?, que era así. Y Lo subsanó. ¿Y la sí. defensa se te tiró encima? No, porque le convenía también, bueno, no me dijo nada. Claro. Para un eventual proceso abreviado o algo por lo menos, o para la preventiva, ya tenía un grado de tentativa que no era lo mismo, ¿no? Perfecto. Yo diría, no sé, un caso que nos llegó, donde esto se planteó, fue un caso de encubrimiento, no sé si, no está acá, ¿no?, donde el relato de los hechos a nosotros nos parecía que era insuficiente, le pareció lo mismo a la defensa, en primera instancia, lo hizo presente, y el juez resolvió, después de un traslado con la lógica de siempre, resolvió por una interlocutoria, no me acuerdo qué, si el rechazo o la admisión, pero en definitiva, a lo que voy es que en mi opinión, ahí en un caso, el ejemplo que estoy poniendo es un caso de, el relato era simplemente confuso, o le faltaba el elemento que hacía el tipo, si se relataba que iba en una moto robada, o si el encubrimiento era porque iba en una moto, no sé, era un relato como muy escueto, si le faltaba un poquito de desarrollo. Yo digo que eso, lo que estoy planteando, no hay problema para mí que el juez le diga, bueno, a ver, acá, pero esto es lo que está motivando la formalización, y no me importa que la defensa se me tire encima, la defensa no, yo juez, acá lo que tengo que hacer es despejar un poco la cuestión. Claro, si lo que pasa es que se está viendo que si rechazan la formalización tengo un non bis in idem, es decir, después no se puede pedir la formalización nunca más por esos hechos, se entiende un poco esa actitud de la defensa, pero yo pienso que no va por ahí. Esta audiencia o el análisis, el control del juez es un control más bien en otro sentido. La ley lo habilita, como decía antes, en la solicitud escrita a pedir a que se subsane, y entonces, ¿por qué no en la audiencia? Tú no sé si querés acotar algo. Ya. Sí. Si el juez rechaza la formalización, después el fiscal puede seguir investigando y volver a pedirla. Bien, sí, ¿No? sí. No, digo por lo que dijiste en non bis in idem. Algunos han sostenido, es decir, incluso fiscal de corte sostiene, y eso no en el almuerzo, No hay pero que lo dijo apelar. también en Maldonado, que no en hay que lugar de apelar. pedir el rechazo a la formalización, lo que debería En vez de pedirse apelarla, es el sobreseimiento. no, bueno, no sé, capaz que eso también, pero lo que dijo que los fiscales no deberían apelar cuando se rechaza la También. formalización, sino, bueno, seguir la investigación y volverla a pedir. Y la defensa instar el sobreseimiento. No sé, tengo que trabajarlo, eso no entendí mucho. Yo creo que me parece que no es una instancia dramática para hacer jugar el non bis in idem. La instancia es un presupuesto, estamos de acuerdo, pero me parece que el juez la tiene que relevar. Es decir, si falta, bueno, entonces sí, claro. Sí, eso, digo, pero no es... Como que no hay que, me parece que la igualdad o la imparcialidad no se cumple de esa forma en este sistema, en este marco, que es en definitiva la formalización de la investigación. Por supuesto. También. En el caso que yo le decía del encubrimiento, lo que a nosotros nos pareció que faltó el cambio de chip en el sentido que el tema era que porque incluso, perdón, me atrevo a decir, como que había una objeción inicial del juzgado que de la que la defensa toma y después concreta en un planteo formal de rechazo de la formalización. Que el juez le podría haber dicho, no, yo esto lo puedo aclarar, me da habilita la ley, el artículo tal, o sea que le estoy dando la oportunidad de subsanar porque la ley me lo habilita, o sea que no tengo por qué pronunciarme sobre un pedido de rechazo. Así que no es un tema de manejo de las pretensiones en un incidente y ese tipo de cosas, sino una cuestión dialogada. Y en las audiencias que llevamos varias de ellas, nadie nos dijo, a usted no puede preguntar eso. Eso es como que no... En la oralidad se va perdiendo eso. La oralidad es eso, de comunicación.
che, a ver, ¿qué es esto que me está planteando? ¿Por dónde viene? Y bueno, decir, no, yo para mí es, no, protesto, no, es decir, no sé, creo que lo vamos a ir perdiendo de a poco, es decir, vamos a ir cambiando eso, paulatinamente, no es algo como de un día para el otro, pero creo que está bastante extendido eso, me parece, no sé, los que están haciendo código nuevo, creo que sí, que lo hacen así, ¿no? Es decir, del conversar y darle, digamos, orientación, en fin, a la cosa. Bueno, hay también incluso hay a veces una mala interpretación de la Fiscalía en cuanto que tiene que ir al pedido de formalización prácticamente con todos los elementos para una condena, ¿no? Es decir, como que a veces dice, me falta, lo dicen en escrito juicio, me falta el reconocimiento o la prueba anticipada para solicitar la formalización o algo por el estilo, o para completar la formalización. Hay como que decir, la prueba anticipada de reconocimiento. Bueno, reconocimiento es una prueba o es un elemento de investigación. Es decir, es algo imprescindible para la formalización, para completar la formalización. En todo caso no será para acusar o para, mejor dicho, condenar, tener como que las etapas a veces se confunden. No finaliza la investigación, la admisión de la formalización. Se puede seguir investigando, o sea que no hay problema. Habilita, bueno, el tema del famoso tema del plazo, creo que tú comentaste algo, del plazo de la investigación, que que es muy largo y que no hay plazo a su vez entonces para la acusación, qué sé yo. En los hechos, yo siempre lo digo, perdonen los que ya lo oyeron, con la imposición de un plazo que los jueces hacen en materia de medidas cautelares, prisión preventiva concretamente, que es lo más dramático, porque la investigación sin restricción de libertad no es un problema tan grande, hace que en los hechos haya un plazo para la acusación, un plazo indirecto por iniciativa judicial, no está en la ley, pero que está aceptado. Ya los fiscales además piden la prisión preventiva con plazo, a veces piden con poco plazo y le bajan, los jueces le bajan un poco también. Si piden 60, los jueces le ponen 40, si piden 90, le ponen... Entonces yo pediría, si fuera fiscal, pediría 300, yo qué sé. O sea que ese es otro problema que se había planteado como una cosa tremenda, horrible, que en los hechos como que yo no escucho más esa objeción, ¿no? De que no hay plazo para la acusación. Y no lo hay tampoco en el sistema, en general en los otros sistemas. Y tiene las consecuencias, creo que tú lo dijiste, sí, que la Constitución establece para el sumario, con las inhabilitaciones en caso de pena penitenciaria, bueno, ya lo sabemos. Y habilita todo lo que es las salidas, ¿no? Como incluso también el procedimiento abreviado, casi todos los procedimientos abreviados. En nuestro país, esta es una característica también diferente. En otros países el procedimiento abreviado se cumple en una audiencia posterior a la de formalización. Y incluso en los libros de manuales de litigación verán que hay como 40 audiencias, ¿no? Es decir, una cantidad de audiencias. Y nosotros tenemos en realidad una audiencia, la mayor parte de las veces, una audiencia llamada de formalización, pero que liquida todo. Es la audiencia. El proceso terminó ahí, donde hay abreviado o alguna otra salida. O sea que tiene su importancia quizás más allá de lo que en otros sistemas analizan, ¿no? Es decir, cuando la formalización es eso, la formalización acá, la audiencia se sigue de largo con la parte del abreviado en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa o qué cosas pueden llevar al rechazo de la solicitud de formalización? Y pensado esto en función de aquello que hablamos al principio, que no es tan papa como en el acto de comunicación, pero tampoco debería ser como el procesamiento del sistema anterior. En general los casos que se ven y son posibles, la inadecuación típica, pero formuladas las aclaraciones y salvadas las observaciones. Cuando no hay forma de levantar el muerto, sí, claro, obviamente, si insisten con una imputación que no tiene un sustento fáctico, se puede rechazar la formalización. La falta de instancia,
la prescripción del delito, la lesividad o insignificancia de la imputación. Esta es una cuestión, no sé si lo han tenido, lo han visto o lo manejan, pero sé que algunos jueces lo han rechazado formalizaciones porque no da para nada este delito, o sea, en función de integrar la lesividad a la tipicidad, es decir, hacerla jugar como parte del tipo. Supongo que a los fiscales que les pasó esto no les gustará nada, ¿no? Y pensando en Chile, que los que hemos ido a Chile, o la mayor parte de las audiencias que se nos exhiben son delitos de una falta de lesividad bastante clara, ¿no? Es decir, el famoso los hurtos a los supermercados, ¿no? Son las audiencias de Chile, cuando te pasean a ver, una señora que se robó, no sé, un shampoo, o 10 shampoos, 3 shampoos. Acá, en la época del código viejo, mi teléfono, no. Y acá, bueno, acá es lo que puede suceder, ¿no? Es decir, que esa formalización se rechace por esa argumentación, que hay que hacerla bien, claramente, no digo, y después se verá si la evaluación es compartible. Y el famoso supuesto material, la forma de acreditarlo, como decía, aquello de que sin prueba en una audiencia se viola la Constitución, porque el artículo 15 exige semiplena prueba. ¿Qué es la semiplena prueba? Fenómeno. Más o menos que la necesaria para... A ver, ¿para qué te puedo decir? Que en el estándar, ¿es más que elementos de convicción? ¿Es lo mismo? Más, menos, grado de sospecha. En el artículo 15, según Jimena Derecha, Rizzo y la sentencia en el caso de Mimbiel, sentencia de la Corte 667 del 2018, está señalada como un requisito de la orden de detención. Por lo tanto, un requisito de menor intensidad que lo que se necesita para una prisión preventiva. Y esto es interesante porque en la bibliografía y en la jurisprudencia, como que muchas veces se sobredimensiona lo que es semiplena prueba como algo de un estándar, guau, allá arriba, casi la plena prueba. Y no, digo, no. Primero que no hay una definición legal en ningún lado. Segundo, que si la Constitución lo vincula con la orden de detención, no podría tener mucho sentido, o no tendría mucho sentido que para la prisión preventiva tuviera que ser, digamos, un estándar, que tuviera que ser un estándar mayor que para la prisión preventiva. Y Aval, hace mucho tiempo, escribió que eso mismo, digo, más o menos la misma idea, y a pesar de que él fue uno de los impulsores de la modificación, ¿no? De que estuviera la expresión semiplena prueba en el artículo 122, él dice, semiplena prueba es una parte policial. Es cualquier cosa que le dé un poquito de prueba imperfecta. Es decir, no es un tema de cantidad de prueba. Entonces, lo que tiene que haber es un mínimo, y la forma de acreditarla vinculado a la detención y vinculado a la prisión preventiva, que se supone que se exige un poco más, vamos a poner así, la forma de acreditarla no es necesariamente producción de pruebas, como ya se dijo por la mayoría de la Corte, no sé si mayoría, pero se dijo por la Corte, porque las 5 argumentaciones, o hay 5 o 2 o 3 líneas. En el caso de la línea de la doctora Mimbiel, que es la redactora, y con cita de un trabajo de Oscar Sarlo, claramente se rechaza o descarta la tesis de que haya necesidad de prueba judicial para fundar una prisión preventiva, y en el caso de los restantes ministros creo que la argumentación va por el lado que hay una norma que habilita a la defensa a solicitar prueba en caso que entienda que la carpeta fiscal o lo que tiene el fiscal en su carpeta es insuficiente. Con esa norma se salvaría la eventual inconstitucionalidad de la prisión preventiva sin prueba. Es decir, y no es que sea sin prueba, es que en realidad es cómo vemos el cumplimiento de ese estándar, que es un poco como la orden de detención, que hay un malentendido. Es decir, en el caso que les conté, que resolvimos hoy, la Fiscalía entendía que yo no tengo que mostrarle la prueba al juez.
mis evidencias para una orden de detención. Y no, si no le tengo que mostrar tampoco al juez la carpeta para la prisión preventiva. Te tengo que decir lo que tengo, con diferente nivel de exigencia, ¿no? En la orden de detención menos que en la prisión preventiva. Tengo que decir que tengo, no sé, hay un video que ve a los rapiñeros saliendo del lugar, a los imputados, perdón, saliendo del lugar donde hubo una rapiña, todo eso que ya sabemos. Y la defensa, lo único que puede decir, no, ese video no muestra a mis imputados, a los imputados, a mis defendidos no los muestra, porque la verdad que no se ve nada ese video. Y ahí se puede complicar para la fiscalía, bueno, ese tipo de llamado oralidad argumentativa no es otra cosa que lo hablamos antes en cuanto al debate. Bueno, a ver, es decir, qué es lo que hay, qué es lo que tienen, y hoy lo hicimos eso en la audiencia, es decir, porque se discutía sobre si cuando se pedía la orden de detención había alguna cosa en la carpeta fiscal. Y fue un tembladeral para los fiscales, porque, es decir, ¿qué tenían en la carpeta? La defensa decía, no tenían nada, no había carpeta, no sé, no tenían nada de cuando pidieron la orden de detención no tenían nada. Después que con los, y decían, el planteo de la defensa es, hubo una detención administrativa, es decir, a la vieja usanza de la detención administrativa, detención en averiguaciones. Los detuvieron, los fiscales consiguieron una detención para ver qué podían averiguar, y ahí se nutrió la carpeta. Antes del pedido no tenían nada. ¿Es así, señores fiscales? Y bueno, ahí empezaron a acomodarse, que no sé qué, y no tengo la tablet, no sé qué, lo que tenía, sí, tenía la declaración de la víctima, y la defensa dice, sí, los imputados están acá. La víctima dice que eran de 30 y pico, corpulento y narigón. Y uno de los dos era un muchacho joven, ¿no? Y dice, así, yo narigón no soy. Y 34, 40 menos, no eran unos chiquilines. Bueno, entonces, con ese tipo de argumentación, de intercambio, se cumple con el requisito de la semiplena prueba, que es lo que en definitiva dice el voto de la doctora Minbiel y compartimos nosotros. Y en la práctica todo lo vemos que se hace así, lo viene haciendo así, y se venía haciendo así incluso cuando la academia, el instituto, decía, no se puede hacer así, o así no es garantista. ¿Por qué? Y yo siempre lo digo, lo que pasa es que la fiscalía, el instituto o cierto sector, o el sector mayoritario de la academia, tenía pavor de que los jueces le hicieran amén a todos los pedidos de la fiscalía. Entonces, que todo pedido de la fiscalía con un papelito iba a ser homologado y se iba a poner prisión preventiva, aunque la defensa iba a quedar totalmente indefensa. Y no, los hechos claramente, rápidamente demostraron que no fue así. Y hoy por hoy ya eso como que ya no sé, no tiene ni siquiera mucho sentido analizarlo, ¿no? Incluso en este caso que les decía, yo no tengo el honor de conocer al juez, pero él sostenía que el artículo 15 estaba vacío de contenido y que mientras no se declare inconstitucional, se habla una cuestión el artículo, perdón, del nuevo CPP que habla de la posibilidad de resolver la prisión preventiva sin como que hay en definitiva algunos todavía cuestionamientos o resistencias, pero como que en general funciona así, está funcionando bien, pocas veces la defensa pide prueba, la defensa ahora es mucho más activa, ni que hablar, y todos lo sabemos todos, los operadores de la defensa pública en relación a lo que era antes, ¿no? Es decir, entonces, ¿hay más garantías ahora o antes? Porque el punto de partida de la objeción del instituto y de la academia mayoritariamente era la pérdida de garantías, la plantea como una especie de nostalgia, ¿no? O sea, no era tan malo el presumario, me dijo Gonzalo Fernández, dijo, no es tan malo el presumario, con algunos retoques, es mucho más garantista me parece a mí el nuevo escenario. Y lo que complica siempre y entrevera es que el análisis del juez con la prisión preventiva a veces acerca, como insisto, a la situación del viejo código, porque hay que discutir un poco más, ¿no? Es decir, hay que exigir un poco más los elementos que acrediten la existencia, el elemento desde el punto de vista argumental, ¿no? Del supuesto material. Entonces, es como una cadena, ¿no? Es decir, si la prisión preventiva se trabaja como una excepción, no hay entonces anticipo del juicio y la prueba va a ser siempre para resolver la prisión preventiva excepcional. El tema es cuando se generaliza
la prisión preventiva, es decir, si en todas las todos pedidos de formalización la Fiscalía pide prisión preventiva, ¿no? Ese es el tema. Y los jueces pueden verse tentados a disponerla en todos los casos que se pide. Obviamente que podemos ir hacia una situación muy similar al sistema anterior.